Historias con acento. Esas canciones allá en la casa de mi tía, allá en Barranquilla, la casa de mi abuela, de donde crecí toda la vida, ahí hice esas canciones basadas en el entorno, en todo lo que escuchaba a mi alrededor. Mi abuela María Cachafa era mi abuela la que llegaba al cuarto. Entonces, claro, cuando yo estaba aprendiendo, yo llegaba y apagaba, y ya mi abuelita me decía, Humberto José, aquí huele a pura María Cachafa. Entonces, el término María Cachafa era de mi abuela, ¿sí? Entonces eran cosas costumbristas del día a día en Barranquilla. Estaban ahí Carnaval, por ejemplo. Todas esas canciones toman eso de ahí y yo entonces las empiezo a producir en mi organeta. Y un día una amiga que se llama Sonocarina Suárez, ella llega a Barranquilla con Mario Duarte, o del grupo Mario Duarte. Y entonces él me dice, oye, Mario viene a Barranquilla, va para Barranquilla, prepárate la organeta y tal, para que toques, para que te escuchen, a ver qué pasa ahí. Fui y toqué donde Mario quedó encantado. Digo, que esta música es loco, esta es la música del futuro, ¿eh? Hoy en Historias con acento les quiero invitar a viajar. Quiero que viajen conmigo hasta la costa caribe colombiana, en este homenaje que hacemos a todo un maestro de la música colombiana y latinoamericana. Uno de los precursores de lo que llamamos de manera general electrocumbia, que tiene como origen todos estos sonidos africanos nativos de nuestras tierras, mezclados con música electrónica. Nuestro invitado es el maestro Humberto Pernet. Un día en que yo supe en que mi vida iba a cambiar de la noche a la mañana, así que en que me había ganado la lotería, sí, y fue el día que conocí a Julio Correal. El día que conocí a Julio fue como que este man es un chamán del verbo y este man tiene un poder a la hora de hablar muy impresionante, porque tú puedes tener un muy buen producto, pero si tú no lo sabes vender, no pasa nada. Sí, entonces él sabía cuáles eran las palabras adecuadas para poder llevar ese producto a otro nivel. Y él lleva Pernet a Sony Music en ese momento, sí, y lo logra vender ahí, los pone a bailar a estos montón de encorbatados, los pone a bailar con Pernet, sí. Nuestro invitado es el maestro Humberto Pernet, el cual tiene más de 20 años de carrera artística, ha sido miembro y ha acompañado grandes proyectos musicales con diferentes artistas en América Latina. En su paso por París nos ha dejado una hermosa entrevista donde vamos a poder conocer algunos apartados muy interesantes de toda su carrera artística. Este episodio ha sido editado con un 90% con la obra musical de Pernet. Si lo conocen, solo les queda compartir, darle like. Si no lo conocen, les aseguro que es el mejor descubrimiento musical que pueden hacer en este 2024. Y no hablo más, los dejo con la entrevista. Siento que ya Bogotá lo he hecho tantas veces que ya, o sea, no, sí fue suficiente Bogotá por ahora. Pero te sientes bogotano igual. Sí, yo soy cachaco, yo soy recachaco, súper rolo, marica, pero o sea, la gente no se imagina lo cachaco que soy. O sea, yo llegué a Bogotá a los 18 años. Imagínate, tengo 45, yo soy supremamente cachaco, bro. 20 años en Bogotá, o sea, viví en Cali 8, sí, volví a la costa un tiempo, pero digamos que la mayor parte de mi tiempo
y mis mejores amigos, todas mis experiencias más bonitas, todo, bla, 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 Bogotá. Bogotá, yo me hice en Bogotá. ¿Qué tiene Bogotá? Wow, Bogotá es como Nueva York, pero chiquita. Bogotá es una ciudad supremamente cosmopolita, ¿sí? Que integra todas las ciudades del país, ¿sí? Entonces ahí tú te encuentras al caleño, te encuentras al santanderiano, te encuentras al costeño, te encuentras a, no sé, a gente de todas esas latitudes. Y es la forma en que, por ejemplo, las nuevas músicas colombianas se crearon a partir de esa asociación de personajes que íbamos de todas partes de Colombia al centro del país. Así que hice maleta, dicen que es peligroso. No busques más problemas, me decía mi socio. Que hay buena marihuana y mujeres de sueño. Que hay hermosas playas y paisajes muy bellos. Políticos corruptos. Yo quería comenzar por algo que me parece interesante y es que yo pienso que tú eres como un artista de culto. Porque digo que es un artista de culto, porque ese tipo de artistas, por ejemplo, en el país, la gente conoce muchas canciones que a veces no sabe de quién es, pero las baila y son canciones que están metidas en la gente. Yo pienso que muchas de sus canciones pasa eso. Y dicen, uff, no sé, esa canción de, no sé, de Maya Cacá. Vender música, pienso que hace parte de un entorno de cosas, sí, no es simplemente la música. Yo soy buen músico, digámoslo así, de alguna manera, no sé, pues, echarse los mismos flores tampoco, pero digamos que mi trabajo es estar en un estudio de grabación, produciendo canciones, tal, tal, y cuando llega el momento de venderlas, entonces se necesitan otras personas. Entonces muchas veces pasa que, que llego hasta ese punto, sí, digámoslo ahí, y que trato como de sustentarme con las herramientas digitales, ¿sí? Pero es muy diferente cuando tú tienes, pues, no sé, un publicista o una persona que hace marketing o no sé, o un relacionista público o todos juntos, ¿sí? Entonces son cosas que a veces las tengo, a veces no las tengo, ¿sí? Dependiendo del proyecto. Hay proyectos que donde he contado con mayor apoyo, no sé, de alguna disquera o de algún sello independiente. Hay proyectos que los he hecho yo totalmente en solitario, sí, con mis propios recursos hasta donde pueda, sí, porque también me gusta como emprender y hacer eso de esa manera como totalmente libre, digámoslo así. Entonces, a veces le apuesto a eso. Sí, y a veces me siento como un kamikaze corporativo, sí, que voy y me estrello una y otra vez, pero me encanta hacerlo porque es un sonido que yo me inventé, que yo creé y que con el tiempo he ido desarrollándolo, ran, ran. Entonces, no sé, a veces tiene discos que tienen mucho impacto, tienen otros que ni suenan, sí, y ha sido, no sé, un proceso bonito de 20 años ahorita ya de todo esto. La prensa dijo esta mañana, no tiene más nada que ofrecer. Soy callaco, como te decía ahorita, yo soy de Bogotá, pero bueno, mentira, yo crecí en Barranquilla, y sí, sí, no, yo soy un vendido total. Yo amo Bogotá, adoro Bogotá, porque digamos que sí, en Barranquilla yo crecí, tuve mi infancia, me nutrí del folclore en Barranquilla, sí, porque mi papá era el presidente de una danza de carnaval, entonces siempre estuve muy relacionado a la música. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de asistir a ensayos del Grupo Raíces, del Yo Arroyo. Entonces yo me colaba, yo veía esas cosas y absorbía toda esa información, los gaiteros de San Jacinto. Mis primeras gaitas las compró mi mamá, los gaiteros de San Jacinto. Y entonces, claro, yo absorbía esa información de una manera como un niño, imagínate, lleno de imaginación, absorbía todo eso. Y además de eso, entonces venía esa música electrónica de los años 80, Jean-Michel Jarre, por ejemplo, me encantaba, el acid house, toda esa nota fue algo que a mí me impactó mucho, esos sonidos psicodélicos, sí, locos,
Y entonces, claro, en mi mente eso hizo un clash así, ¡boom! Pero ¿cómo llegaba la música? Porque me parece, claro, en Sí. Colombia siempre la música pasaba por Bogotá y después seguía. Pero ¿cómo te llegaba la música a Barranquilla? Por muchas fuentes. Una de ellas era mi papá, que era un melómano adicto. Entonces mi papá y mi primo Nito Show también, que él le encantaba, además de que Nito Show fue mi primer maestro en artes, porque él era teatrero. Y él me mostraba música. Por ejemplo, el Oxygen de Jean-Michel Jarre me lo puso Nito. Y para mí fue un disco que revolucionó mi mente, ¿sí? Em, Me gustaba mucho, me guiaba mucho por las portadas, ¿sí? Entonces iba a la tienda de discos, sí, en ese entonces y entonces veía las portadas de los discos. Yo decía, wow, ¿esto qué es? Ah, esto es como tecno. Esto viene como por allá, de por allá de esos lados, como de Berlín, por esos lados. ¿Eso cómo suena? Suena como lo que se ve más o menos, o no. Sí, tienes, wow, sí tienes asociación, mira, qué bonito, qué chévere. Entonces, Tenías que un tocadiscos en en ese casa. entonces era tornamesa, sí. Tornamesa. Y teníamos la doble casetera, el tape. Entonces con eso uno grababa la música en la radio. Me acuerdo Radio Netherlands. This is Radio Nederland, a Dutch World Broadcasting System in Hilversum. Entraba allá en Barranquilla a través de, no me acuerdo qué emisora, pero era radio holandesa. Y sonaban los hits que estaban empezando en los años 90. Imagínate que venían de Holanda, que en ese momento para mí, por ejemplo, Too Unlimited era como, wow. Bueno, entonces imagínate que hay más de Too Unlimited, que hay más allá. Sí, entonces para mí era como, wow, poder entrar ahí, grabar eso, era un plus. Es decir, que esas músicas entraban y tú empezabas como a entenderlas y le empezabas a coger el gusto. Sí, Y se empezó ahí a crear una escena barranquillera, ¿no? León Bruno. León Bruno. Luna entre las sombras, con tu magia siempre me fascinarás. Sí. León Bruno es increíble. Barranquilla siempre fue una ciudad de rock. ¿Por qué? Porque ya había tradición rockera. Ya venían grupos como Cadillo, Los Colores del Tiempo. Eran grupos que ya habían hecho una carrera en los finales de los 70, 80. Sí, eran unos personajes. Entonces ellos dejan la otra generación, sí, que es la generación en la que yo pertenecía. Pero ¿qué pasaba? Que mis amigos estaban escuchando Nirvana, mis amigos estaban escuchando Metallica, y de repente a mí me llega un disco de una loca por allá islandesa que se llama Björk. Entonces llega Björk a mi vida y para mí eso fue como una volada de cabeza, para mí y para mis amigos además, porque El ellos... primero, el del 95. Sí, el llega Post de Björk, que es un disco que es como, que sale ella como con una cosa que parece de esa postal, como, sí, y es como colores fucsia hacia los lados. Bueno, ese álbum que es fantástico, que es uno de los mejores discos que he escuchado en mi vida, creo yo. ¿Y eso qué te marcó? Y eso me marcó muchísimo, sí, porque, wow, o sea, no sé, para mí Björk siempre ha sido una inspiración muy, muy fuerte, sí, o sea, ella como personaje y su música. Y claro, mis amigos estaban escuchando Pantera, sí, que era lo que escuchaban ellos en ese momento, estaban escuchando Metallica, Brujería, o sea, mis amigos eran metachos todos, ¿sí? Y todo esto más lo que gustaba era el rock. ¿Qué parches así de gente que hizo grupos después parchabas en esa época en Barranquilla? Wow, pues bueno, mira, ahí estaba Marlon Marañón, estaba Jaime Alzate, estaba José Matera, sí, todo ese parche que es ahorita el parche de rock, ¿cómo es que se llama? Y entonces llegaron esas primeras músicas, estabas en Barranquilla un poco la adolescencia, y ahí que se te despertó el gusto musical, es decir, decidiste que querías vivir de la música o Wow, dedicarte a la música. Eso fue una historia larga porque yo siempre me he dedicado a la música. O sea, desde que tengo uso de razón, estoy haciendo música, ¿sí? Y fue un proceso de toda la vida. El día que me di cuenta básicamente que quería hacer música fue en el colegio, porque yo saboteaba la clase de música. Entonces iba y saboteaba a mi profesora de música con unas canicas, tac, 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 hasta que un día mi profesora me mandó al
al salón, a la biblioteca, me dijo, no vas a volver en 6 meses. Y cuando vuelvas, quiero que hagas un documento, ¿cómo es que se llama? Que hagas una exposición sobre los grandes compositores de la historia. Y yo me fui 6 meses, de los cuales 5 meses me dediqué a leer todos los cómics que habían en la biblioteca, Asterix y Obelix, de Mortadelo y Filemón, los de la DC, todo lo que había. Todo eso me lo leí. Y después, al final, faltando un mes, me puse a leer sobre los grandes compositores de la historia. Y empecé a leer, y Juan Sebastián Bach vivió tal tiempo, Vivaldi, no sé qué, Mozart, y llegué a Beethoven. Y cuando llegué a Beethoven, yo me volví loco, brother. Cuando llegué a Beethoven, la historia de Beethoven a mí me conmovió tanto que yo dije, yo quiero ser como este man. Yo quiero ser como él, dije. ¿Y qué instrumentos escuchabas? Es decir, ¿cuáles eran? ¿Qué era que como más, me imagino, un poco más folclórico, más tambores? Yo estudié mucha música clásica. Yo estudié en el conservatorio desde que tenía como 10 años. ¿Tus papás abiertos en ese sentido Sí. para la música? Sí, se abrieron mucho conmigo. Yo siempre fui muy directo en lo que quería hacer, ¿sí? Entonces yo salía del colegio y me iba para el conservatorio. Yo empecé estudiando pues piano, guitarra, después estudié violonchelo un tiempo. Luego cuando entré en la universidad, pues profundicé en piano, en la ingeniería de sonido, estudié historia de la música, etnomusicología, ciencias de la música se llama el título. Eh, ¿Y qué más? Y después empecé pues a trabajar haciendo música pues para televisión y jingles. Y llegas a Bogotá. ¿Y cómo fue llegar a Bogotá? ¿Qué recuerdas de llegar a Bogotá? Wow, recuerdo que Bogotá me recibe con un aguacero terrible. Yo era el típico muchachito barranquillero así, ya camiseta de Lacoste, naranja, no sé qué, el blue jeansito, los zapaticos topsider y tal, y entonces me acuerdo que voy caminando por la carrera séptima, hacía un sol espectacular, y me cae un aguacero, brother. Uf, con granizo y todo. Yo llegué a la universidad totalmente mojado, empapado, vuelto mierda. Fue terrible, bro. La gente no se reía así en el típico costeño que llega como, Bienvenido a Bogotá, ese fue el bautizo. Wow, y de ahí en adelante mi vida fue empezando a cambiar, todo se fue simplificando, me fui volviendo más ñero cada día. Sí, cada día más chirrete, hermano. Eso fue terrible porque, claro, yo era un niñito bien de Barranquilla y empiezo, bueno, a empezar a parchar con estos rolos, hermano. No, eso era una locura. Y a nivel musical, ¿qué te impactó? Algo que a nivel musical te haya impactado. Muchas cosas, no sé, fue un proceso largo. Cuando yo llego a Bogotá en ese momento, entonces empieza a sonar una música increíble que era el jungle y el drum and bass. Imagínate, Ronnie Size y toda esa vaina. Y en ese entonces fue bueno, estábamos empezando la era psicodélica, nosotros probando esas cosas, leyendo a Carlos Castaneda y no sé qué. Y estábamos metidos en un viaje, pues mejor dicho, chamánico, y al mismo tiempo que escuchábamos jungle y drum and bass. Bogotrax. Sí, era una Bogotrax, sí, Danny Boom ya estaba dando olor en ese momento, imagínate. Y entonces, claro, fue una época muy bonita porque, no sé, esa música nos puso a pensar que pudiera haber muchas posibilidades más dentro de la música. Que no todo era el four on the floor y que no todo tenía que ser el dance así. Entonces empecé a hacer cosas también con jungle, drum and bass y no sé, y entonces los breakbeats y todas las posibilidades que habían dentro de la música electrónica bailable, porque que siempre como que nos quedábamos siempre on the floor y eso, no sé, era muy pobre ya. ¿Qué lugar recuerdas así de esa época en Bogotá? Cool, de farra, de escena. Recuerdo que la música era diferente. ¿Qué lugar me acuerdo? Me acuerdo del Antifaz, por ejemplo. Se bailaba mucho ska.
Y me acuerdo que las bandas en ese entonces funcionábamos de otra manera, que se volvían populares por los shows. Y si el show era bueno, entonces la gente iba al show, sí, Bacano, ¿no? y rodaba la bola. Entonces de ahí viene, por ejemplo, Alerta. Mis hermanos de Alerta, el Javi y yo somos grandes amigos, hemos sido jurados de copas canábicas juntos y todo. Imagínate. Copa canábica. Sí, hemos sido jurados de copas y todo. Mucha farra frita en Bogotá en esa época. Uy, sí, hermano, mucha fritera, mucho voltaje. Bogotá siempre ha sido una ciudad, un voltaje muy bravo. Yo no entiendo que dicen en Colombia que, ay, que no, nada. En Colombia se rumbea fijo y parejo, hermano, eso es bravo. Entonces, si uno es un man real así y tal, entonces ya uno es el raro y no sé qué. Si uno habla de marihuana, entonces, ay, no, ay. ¿Cómo era esa época? Hablando de eso, sí, seguimos grabando. ¿Cómo era esa época cuando las drogas eran muy reprimido? Me imagino todo, o sea, muy mojigato. Muy mojigato. Y ustedes llegaron, digamos, con esa onda música, tecno, de Europa, tal, de Estados Unidos. Y eso traía drogas también, ¿no? Ya me imagino. Era muy loco porque cuando yo tenía 10 años o 11, yo escuchaba música tecno y me ponía la grabadora. Y mi mamá pensaba que yo estaba drogado. Mi mamá buscaba por todos lados de dónde tenía yo guardada la marihuana, las pepas, la vaina. Y no, era la música que me ponía a volar. Pero yo sabía, porque ya yo había visto en televisión que había una droga que se llamaba éxtasis, que al BPM de la música hacía que el corazón latiera a otra frecuencia. Entonces, claro, a mí esa vaina me llamaba mucho la atención. Yo, pero ¿cómo así, loco? Estábamos en la llegada a Bogotá, la música, mucha fiesta, mucha rumba, y ahí empezó a desarrollarte tu carrera. ¿Qué fue eso que, digamos, esa primera cosa que quizás dices tú, te empezaste a sentir realmente un artista que empezaba a crear un proyecto? ¿Hubo algo? Wow, es una historia larga porque ya a mí en el colegio me conocían como Pernet, porque yo toda la vida he tenido, digamos que el don de la composición. Entonces empecé a componer desde los 10, 11 años, a escribir canciones y la gente de mi barrio empezó pues a relacionarme y a saber que yo creaba mi propia música. Después cuando llego a la universidad, entonces fui creando mis propios proyectos, ran. Y ya cuando empiezo mi carrera, empiezo, no sé, con una propuesta diferente. Y esa propuesta diferente me llevó primero que todo a creerme la película, ¿sí? A creerme la película de que podíamos crear algo distinto, ¿sí? De que podíamos montar una música que fuera popular, que fuera bailable, que fuera sabrosa, pero que no fuera lo mismo de siempre, que no fuera la misma vaina y que tuviera pues unos factores interesantes, que fueran más universales, que fueran más bonitos, como lo es la música electrónica, ¿sí? Entonces sí fue como en un momento como que me sentí montado en la cabeza del caballo ahí adelante, ¿sí? Y fue muy bonito como poder empezar esa chispa ahí a que se mueva todo eso. Y digamos, cuando estaba pasando toda esa música y estabas empezando como a sentirte de nuevo que, o sea, como que empezabas a convertirte en un artista, ahí ya empezaste a tener los primeros toques o desde siempre tocabas música o cómo fue, Fue un proceso loco porque y entonces empezaste a tocar en Bogotá, a meterte en la rumba de Bogotá y se empezó a hablar un poco más de Pernet. no, fue una cosa... ¿Cómo fue el proceso para, digamos, Fue sacar una el primer disco? fue una cosa bárbara porque primero, cuando yo estaba en la universidad, yo era un mamerto, entonces yo iba a tocar canciones de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés, en el Bulín, no sé qué, y todo ese poco de bailas, chan, y con otro amigo, y teníamos el proyecto, los dos, y ese tipo de cosas, pero entonces llega un momento en que yo regreso a Barranquilla, ¿sí? Y ahí empiezo como porque a mí faltando un semestre para terminar la carrera, yo me volví loco. Porque un profesor de la universidad me dijo, la tarea para este semestre es buscar su propia fórmula de composición.
cree usted su propia fórmula de composición. Y yo que estaba en esa locura en ese momento, ese hombre me dice a mí esa frase y me pone a cuestionarme la existencia. Y yo, ¿quién soy? Para, primero que todo, determinar una manera de hacer las cosas. Imposible igual, ¿no? No, te metió Entonces, la presión. claro, me puso una tarea que era realmente de vida. Entonces me puse a cuestionarme una cantidad de cosas, que era lo que yo realmente quería hacer con la música, que era lo que yo quería ser un músico de conservatorio haciendo, no sé, música espectral o música para cine o algo así, sí, o quería otra cosa, que era lo que quería. Entonces, claro, ese cuestionamiento me hace dejar la universidad y entonces me hace encaminarme con otros amigos que están en esa misma búsqueda hacia el folclore, ¿sí? Y ellos están entonces, está Quique Urrola, estaba El Alegre, Miguel Escaf en ese momento, y montamos un grupo que se llamaba Mamatoco, que era un grupo de gaitas y de tambores. Entonces, claro, los costeños, que estábamos locos, que andábamos en la rumba, de repente un día empezamos a agarrar las gaitas, los tambores y a salir a la calle a tocar, ¿sí? Y eso entonces, mucha gente que está en Bogotá dijo, pero, wow, esta gente tiene su esencia, ellos son unos locos, pero ellos creen en lo suyo también. Entonces ellos también se sintieron atraídos por nuestra música y ahí empieza un enamoramiento súper lindo, ¿sí? Y en ese momento yo regreso a Barranquilla y me encierro en el garaje de mi casa. O sea, terminas la universidad y te regresas. Yo me retiré de la universidad, me faltaba un semestre para terminar, una cosa así ridícula. Y me fui a Barranquilla, toda mi familia me regañó que yo por qué hacía eso, que yo por qué dejaba la escuela de esa manera. Yo estaba mamado de que me regañaran, que me dijeran, Era, ¿no? que Esa me dijeran cómo regañada. hacer las cosas, que no sé qué. Y entonces, ¿qué pasó? Me encerré en el garaje de la casa y empecé con una organeta, una PCR 510 de Yamaha, a programar música y hacer música, chuchu. Y de ahí, en ese momento, aparece Huela Merecachafa, Caribbean Raver, aparece Dos para Elizabeth, La Papita Groovy, aparecen muchas de mis canciones, aparece mi estilo. Dame la fuerza elemental, dame un grito a los cuatro vientos. Dame la fuerza elemental, dame un grito a los cuatro vientos. Dame un besito, Elizabeth, dame uno que me lleve al cielo. Dame un besito, Elizabeth. Esa fue mi tesis de grado. Esa fue mi fórmula de composición, mi manera en que yo hacía las cosas, ¿sí? ¿Has vuelto a ver a esos profesores? Sí, claro. Y ya pues yo entendí lo que me querían decir, que era lo más bonito, que al final, o sea, la escuela hizo su trabajo en mí, pero lo hizo de otra manera. Yo tomé esas herramientas de otra manera, ¿sí? Al final tomé esas herramientas para crear mi sonido. Mi sonido es realmente eso, la combinación de la ingeniería de sonido, la etnomusicología y la composición, ¿sí? Y eso lo tomé desde la universidad. ¿Y ahí cómo fue? Lanzaste el primer disco. Todas esas canciones las compusiste. Bueno, Entonces, sí. pregunta estúpida, pero la tengo que hacer. Es como Sí. cliché. ¿Cuál fue la inspiración de Aquí huele a Mariacacha? Entonces, ¿qué pasó? Yo hice esas canciones allá en la casa de mi tía, allá en Barranquilla, en la casa de mi abuela, de donde crecí toda la vida. Ahí hice esas canciones basadas en el entorno, en todo lo que escuchaba a mi alrededor. Mi abuela María Cachafa era mi abuela la que llegaba al cuarto. Entonces, claro, cuando yo estaba aprendiendo, yo llegaba y apagaba. Y ya mi abuelita me decía, Humberto José, aquí huele a pura María Cachafa. Entonces, el término María Cachafa era de mi abuela, ¿sí? Entonces eran cosas costumbristas del día a día en Barranquilla. Estaban ahí Carnaval, por ejemplo. Todas esas canciones toman eso de ahí y yo entonces las empiezo a producir en mi organeta. Y un día una amiga que se llama Sonocarina Suárez, ella llega a Barranquilla con Mario Duarte, o del grupo Mario Duarte. Y entonces él me dice, oye, Mario viene a Barranquilla, va para Barranquilla, prepárate la organeta y tal, para que toques, para que te escuchen, a ver qué pasa ahí. Fui y toqué donde Mario quedó encantado. Dijo, que esta música es loco, esta es la música del futuro, ¿eh? Y apareció entonces, con él estaba David Cárdenas, que era el guitarrista de la derecha, Severo Mario Duarte, ¿no? que ahí, sí, o sea, Mario fue mi
Y mi primer contacto con la industria fue Mario. Mario fue la puerta para mí al mundo del espectáculo. Y claro, y cuando él conoce esa música y se la comparte, pues ahí estaba David Cárdenas, que después se volvió mi maestro en producción. Eh, David me dice, oye, yo tengo un socio en Bogotá que se llama Felipe Álvarez. Si él escucha tu música, pues yo creo que le va a encantar. ¿Por qué no vas a Bogotá y le muestras tu música? Entonces yo dije, bueno, no pierdo nada, ¿verdad? Y ya tenías esas canciones montadas. Las tenía montadas en una organeta y entonces yo me fui a un estudio de grabación en Barranquilla y la grabé en un cassette. El demo mío era un cassette de una cinta cromada. ¿Existe aún? No, eso ya no existe. Yo le he dado receta a mi vida un montón de veces. Entonces muchas de las cosas que cargaba, de cosas que cargaba con mucho afecto, las he ido perdiendo. Y ha sido un proceso como ¿cómo se llama? De soltar, sí, de volver a empezarlo todo una y otra vez. Hablas con Mario Duarte, empiezas que a Él me tocar en conecta con Bogotá. David Cárdenas, David me conecta con Felipe Álvarez, voy a Bogotá y conecto con Felipe Álvarez y Felipe Álvarez se vuelve mi productor por ¿cuántos años? No sé cuántos años trabajé con Felipe todavía, pues nos vemos, somos grandes amigos hoy día, sí, todavía trabajamos, digamos, de los primeros discos que hemos hecho, Em, pero yo duré trabajando con él muchos años y Felipe fue mi mentor y a través de Felipe conocí pues a que fuera mi manager en un momento que fue Julio Correal y a mi coproductor y maestro que fue Richard Blair, sí, que fue el creador de Side Stepper. Side Stepper yo toqué 10 años, iré con ellos por todo el planeta, sí. Entonces yo me daba ese lujo de poder viajar con Side Stepper y con mi propio proyecto, ¿sí? Hacer las dos cosas y eso me ayudó muchísimo. Qué bacano. Es decir, organizabas con Seis Stepper para tocar tú un día y ellos otro día. No, yo hacía Otra gira. exactamente, Otra gira de tu lado. por mi lado Side Stepper, por otro hasta que hubo un momento en que ya no pudimos como coordinar porque ya eran muchos shows de las dos bandas, pero en un principio, claro, cuando se coordinaba eso era magnífico. Bueno, listo. Y salió el disco. Y la recepción fue, pues, fue como genial, ¿no? Fue buenísima. Wow, sí, O sea, fue cuando fue salió muy el primer loco. disco, sonó por todo lado, la gente empezó a hablar de Pernet. Sí. ¿Qué recuerdas así rápido de esa época, un momento, alguna situación que tú dices, wow, está sonando, está pegó? Wow, Sí. hubo un día en que yo supe en que mi vida iba a cambiar de la noche a la mañana, así que en que me había ganado la lotería, sí, y fue el día que conocí a Julio Correal. El día que conocí a Julio fue como que este man es un chamán del verbo y este man tiene un poder a la hora de hablar muy impresionante, porque tú puedes tener un muy buen producto, pero si tú no lo sabes vender, no pasa nada, sí. Entonces él sabía cuáles eran las palabras adecuadas para poder llevar ese producto a otro nivel. Y él lleva Pernet a Sony Music en ese momento, sí, y lo logra vender ahí, los pone a bailar a estos montón de encorbatados, los pone a bailar con Pernet, sí. Entonces, yo me acuerdo, para mí ese momento fue muy bonito, fue como un antes y después, sí. De antes cuando Conocía trabajaba. ya tu trabajo. ¿Cómo? Él conocía tu trabajo. Fue un proceso. Felipe empezó a llamar gente. Empezó a llamar, primero llamó a Patricia Telles, que era la manager de Shakira, que ya falleció. Patricia era un gran personaje, una persona con una experiencia impresionante, pero era demasiado seria para trabajar con Pernet, ¿sí? Entonces llama a Julio, que conoce más como de la onda, y Julio se encariña con el proyecto. Y hoy día Julio y yo somos grandes amigos, sí, o sea, Julio es mi llave. Más allá de una relación profesional, hay una amistad súper bonita, ¿sí? Entonces, claro, una cosa
en ese momento de mi historia fue como entrar a un círculo que para mí era nuevo, además que era una generación después de la mía, anterior a la mía. Y ese concepto del óptimo positivo, porque es una canción que me gusta mucho personalmente, porque siento que tiene una energía demasiado positiva, es decir, Óptimo positivo. ese concepto de óptimo positivo tiene alguna historia. Siempre he pensado que tiene una historia, porque es como... Porque a ti te identifican con eso, es como óptimo positivo, como... Es una cosa muy bonita porque, Pero digamos, ¿tú entiendes el punto al que yo quiero llegar? sí, ya la canción, mira tú que la canción la hice en un momento de depresión y como dice Deleuze, dice que ¿cómo es que es? Que la tristeza no deja nada de ti, sino que tú eres cuando vences a la tristeza. ¿Y qué hacemos los artistas? Pues darle a la gente con qué vencemos la tristeza. Y esa canción fue eso, fue una herramienta para vencer la tristeza. Entonces, siempre he tenido en la mente que la música es una herramienta de sanación. Es más, yo tengo un trabajo que está a descarga gratuita en SoundCloud que se llama Sanador Sonoro, que es un intento de curar el cáncer a través de la música. Y ahí está, pues, para que la gente lo descargue y lo utilice. Sí, es un trabajo, pues, para sanar el cuerpo, precisamente. Y esa canción, ese óptimo positivo que se llama realmente Caribbean Raver, porque es el himno de el Caribbean Raver que soy yo soy el Caribbean Raver, entonces es mi himno. Pues tu himno, Sí. digamos, a ti te identifican por esa frase. Es el Es como himno. tu Say No More. Porque ¿qué pasa? En un país que se estaba desangrando, que estaba en guerra, que estaba en un conflicto bélico interno rudísimo y tal, aparece un man hablando que buen voltaje, amor, que bacanería total. Y Alegría nada más. Pensamiento prosico Caribe. Pensamiento y que coge la Huevón, suave. pero es cierto, pero en serio, yo lo he Entonces, pensado. Por eso es un acto de rebeldía, más allá de, sí, de cualquier cosa, es como que, oye, o sea, todo bien, bro, todo va a salir bien, vamos a ponernos bacanos. Entonces, la nota fue que cuando empezamos a producir el tema con Felipe, la canción era rapidísima al principio. Pam, tan, pam, param, pam, 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 pam. Yo la había hecho así, la había compuesto así, y llega Felipe, me dice, no, brother, métele marihuana a eso, bájale la velocidad, ven. Bájale la velocidad, yo, ¿y cómo? Listo, vamos a bajarle la velocidad ahí. Tipi, tipi, tan, 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 tan. Claro, entonces tomó esa forma de reggae, sí, Es muy chill. y el vocoder, entonces el vocoder siempre está repitiendo atrás, óptimo, 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 positivo, porque es una terapia, entonces él entra de manera inconsciente, yo le digo mantra positivo caribeño. Es un mantra. Es un mantra y él está ahí, sí, y la letra por eso no puede decir más nada. Es que para qué más no necesita decir más nada, creo yo, es suficiente. La Pero, por guitarra, ejemplo, es de bacanería total, eso es muy pernet. sí. La guitarra la grabó Teto Campo, la del original. Todo lo demás lo hice yo, pues, sintetizadores, máquinas. Y hemos sacado otra versión después de que la grabó con los saxos de Jacobo Vélez, sí. Sí, sí, sí. Y la batería de Andrés Zuluaga. Sí, y ahorita pues viene otra que es que como no paro de un lado para otro, pero tengo unas versiones ahí que voy a sacar ahora también. Las tengo ahí guardadas y ahí viene una versión de 20 años de esa canción que ya cumple 20 años este año. 20 años, no Sí. es nada, ¿no? Sí, 20 años no es nada. Ok, y entonces, bueno, sale el primer disco y tienes tu primera gira. Tienes tu primera gira a Europa. Sí, en el 2004. ¿Cómo sentiste? Porque es un punto que va con este podcast un poco porque es un poco más de inmigración, de historias. Wow. ¿Qué viste en ese 2006 cuando Éramos hiciste la gira? ¿Qué viste tú? Uy. ¿A qué países fuiste? Rápidamente, cuenta un poco la gira, los Mi países, primer las show. experiencias. Mi primer show afuera fue en Arezzo, Italia. Nos llevó con Sora Arbeláez, fue nuestra manager. Y se estaba volviendo loca con nosotros porque nosotros éramos un desastre total. Estábamos peladitos y estábamos enloquecidos
viendo un mundo nuevo, imagínate. Y éramos la primera banda que era así alternativa, porque ya había ido Terciopelados, no sé qué, pero nosotros éramos como los loquitos del parche, sí. Y entonces era muy berraco, pues, manejar a esos muchachos. Pero nosotros logramos, bueno, hacer una buena gira. Estuvimos en Belgica, Sphinx, estuvimos en el Melkweg en Holanda, estuvimos en una cantidad de partes, estuvimos en Marina de Pietrasanta, en Roma. Hicimos una gira extensa como unos 3 meses. Estuvo intenso. ¿Viniste a París? No, en ese momento no vinimos a París. Fuimos a la Provence y fue súper bonito. Y viajábamos con todos los instrumentos en la van. Y cada vez que la van frenaba, se llevaban todos los instrumentos adelante. Y nos perdimos en la Selva Negra. En ese momento teníamos un GPS y el GPS se perdió y nos extraviamos de noche en la Selva Negra. No, tuvimos una cantidad de aventuras, me acuerdo. Una locura. Estuvimos en Zúrich un buen rato, como un mes más o menos. ¿Y qué descubriste cuando volviste a Colombia de ese viaje? ¿Algo que retengas? ¿Alguna experiencia? Wow, ¿qué pasaba? Pasaba Musicalmente. Musicalmente era muy interesante porque uno llegaba siempre con música nueva. Y todavía pasa, sí, ahorita, yo donde voy, ahorita con Shazam, yo voy cazando música. Y ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y lo voy almacenando ahí, cuando llego a la casa, pum, pum, voy y lo descargo. Y digo, wow, fantástico. Entonces eso ahorita es así, pero antes, por ejemplo, eran CDs, sí, eran CDs o cosas que te compartía la gente y tú escribías y lo guardabas, ¿sí? Hasta que lo conseguías, ¿sí? Entonces sí, ya uno con mucha música escuchaba proyectos que no había visto, sí, o que querías ver, grupos que querías ver en escena y los veías tocando, era fantástico. Y ok, entonces después pasa eso y bueno, empieza tu carrera un poco a despegar en la escena. Sacas un par de discos más, Árbol, El Mago, No, primero vino Cumbia Galáctica 2006, 2006. después viene El Mago en 2000, no, perdón, después viene Árbol en 2008. Árbol es genial y El Mago, Y El Mago viene en 2000, ¿es qué? 2010 creo que es. Ah, no, es 2004 es Música Papicó, 2006 es Cumbia Galáctica, 2008 es Árbol, 2010 es El Mago, y luego viene en el 2012 el Caribbean Computer. y bien, llegaste a donde quería llegar, ahí quería llegar a hablar de ese disco porque de hecho cuando estaba investigando un poco para preparar la entrevista me vi que estuviste en el Japón llevando ese disco. Cuenta a la gente cómo fue eso que te contacta el Japón a Pernet para atacar cumbia electrónica. ¿Cómo llega el Japón a la música? Cumbia Computer. Es una historia larga porque entonces cuando empezábamos con Felipe en el 2006, que él estaba empezando por en Records, él empieza a hacer un contacto con una empresa de Japón que es Ahora Corporation, ¿sí? Entonces empezamos nosotros como a intentar hacer el approach, a mandar la música, tal, y claro, todo era muy lento en ese entonces. Y pasan los años, no sé qué. Yo me separo de Pollen Records, saco primero el Mago en Cali, un disco Soye, que fue este sello que hizo la Enya también. Y después de El Mago, lanzo mi primer disco que fue totalmente autogestionado por mí. Es más, hasta me inventé sintetizadores virtuales, los hacía con Pure Data, ¿sí? Y hacía mis propias máquinas y todo. Entonces Inteligencia artificial un poco. un poco, sí. Programación, realmente. Programación. Sí, programación. Mucha programación. Entonces, claro, por eso se llama el Caribbean Computer, ¿sí? Y empecé a hacer unas cosas ahí muy bonitas. Hay colaboraciones, por ejemplo, de Sandra Echeverry. Sí, hay unas cosas increíbles en ese álbum. Y wow, entonces yo quería lanzarlo y en Bogotá no tenía ningún tipo de apoyo. Sí, y de repente un día me escriben esta gente de Ahora Corporation, Megumi Takahashi y el esposo me escriben
que si yo quería lanzar el disco en Japón. Y yo, wow, ¿en serio? Suena mi canto, Caribe es mi condición, Caribe es mi pensamiento, Caribe hasta la razón. Eso puede ser. Entonces empiezo pues a comunicar, a contactarme con ellos. Y entonces por otro lado llega otro personaje que se llama Sakaki Mango, ¿sí? Al cual yo contacté por Twitter, porque un amigo de Nueva York que se llama Gecko Jones, mira cómo es el mundo, un pañuelo. Gecko me dice, escúchate a Sakaki Mango. Entonces escucho a Sakaki Mango y le pongo un tweet a Sakaki y le digo, Sakaki, me encanta tu música. Y Sakaki me responde, a mí también me encanta la tuya, tengo todos tus discos. Y yo, wow, no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Entonces me dice, mira, yo trabajo con un festival acá en Sukiya. Por ese tweet. Sí, por ese tweet. No. Yo trabajo con un festival acá, que si quiere hacer una residencia en Nanto, Japón, Nanto Shi. Yo dije, bueno, listo, voy para esa. Y me fui con la banda, sí. Y allá estuvimos de residencia un mes y luego estuvimos en Tokio, pues también tocando en Tokio. Y fue una experiencia súper bonita, sobre todo la residencia, convivir con Sakaki y con Y te Yamakita. recibían colombianos en Tokio o también No, japoneses. eran todos japoneses. Solo Sí, japoneses. eso eran Y como todos Chico Ahí Pernet. ahí están los videos. Y así fue la manera. Entonces en Tokio habían dos colombianos, de los cuales uno de ellos está ahorita en Barcelona, que es Takenori Hiroshi, ¿sí? Y estaba una amiga Es Marta, que colombiano y se llama así. él es como mitad paisa, mitad japonés. ¿Y cómo se llama? Takenori Hiroshi. Él es un rebacán, sí, vive en Barcelona. Sí. Ahorita nos vimos precisamente. Y entonces él también hizo parte pues, de un grupo de personas que hicieron el show posible de Tokio, ¿sí? Poder llevar la banda y poder llevar el show. Fue muy bonito y lo otro fue pues hacer talleres de cumbia y poner a los japoneses a tocar cumbia. A ellos les encanta aprender. Eso es fantástico. Bueno, y la recepción de la música bien en Tokio. Bellísimo. Como experiencia, llega recargado, una cultura diferente que te escuche, debe sentirse bien, ¿no? Debe dar alegría, ¿no? Tú dices, mierda, yo llegué a Japón. Fue bellísimo porque además los shows que vinieron en Colombia fue muy cruel eso ya. Fue tirarlo a uno a quemar, siempre a matar. Hubo un día que yo no sé, yo no entendía qué pasaba. O sea, mientras que veníamos de girar en Japón donde las cosas funcionaban así, tú ibas a la tarima simplemente a hacer esto, o sea, y como que todo el mundo estaba en función de lo que es, ¿sí? No llegar además que ya tú te empiezas a acostumbrar al ritmo de ellos. Y es súper bonito porque entiendes que el trabajo, a nosotros en Occidente nos enseñan que el trabajo es un castigo y ellos no. El trabajo es con lo que tú logras hacer las cosas, con lo que tú logras obtener lo que necesitas, ¿sí? Entonces el trabajo es una bendición. Entonces tú todos los días, si te levantas en esa meditación de la acción, pues todo tiene otro sentido y es súper bonito. Y está todo el mundo montado en la película, feliz, trabajando, haciendo sus vainas, como los pitufos, brother, ¿sí? Pero cuando las cosas son obligadas, que eso es lo que pasa en nuestras sociedades, ¿sí? Que nos obligan a trabajar, nos obligan a hacer lo que no queremos hacer, pues lo hacemos mal, lógicamente. Eso es lo que pasa. ¿Y qué ha pasado en todos estos años, digamos? Ya vamos en cuánto. Bueno, en el 2012 fue el Caribbean Computer, luego vino en el 2016. ¿Fue que vino? Fue 2016, se llama Siembra Solo Amor, que se lo produjo en Cali. Sí, ahí trabajó también Hugo Candelario y estaba todo ese parche de Cali súper bonito. Luego me fui para Bogotá y ahí hice 2016, viene en el 2000. ¿Cuál viene después de este? Viene Tengo Cada Día del 2019, donde participó Phil Manzanera, sí, todo esto, que ahorita lo voy a reeditar. Lo estoy bajando y lo voy a volver a reeditar porque no sé qué pasó ahí como
no sé, como en la manera de subirlo, no se comunicó bien la vuelta y no es fácil de encontrar. Entonces estoy como replanteando eso y luego hago, este mes vuelvo y lo subo, ¿sí? Hay cosas, no sé, siempre me parece interesante preguntarle eso a los cantantes, es si, o a los artistas, en este caso, si se arrepienten de cosas que han hecho antes. Como, o sea, si hay cosas que tú escuchas de ti que hiciste antes una canción A mí nada y me dices, gusta ya. y dices, mierda, esa canción no me gusta. A mí nada me gusta ya. ¿De lo tuyo? Sí, Nada. ya nada me gusta porque siempre tengo una versión mejor de las cosas. Hay una frase de, ¿cómo se llama el productor de Soda? Eh, bueno, la frase básicamente es que un disco no, un disco no se termina, un disco se abandona. Porque si tú buscas terminar el disco, no vas a terminar nunca. El disco va a terminar contigo, no tú con él. Tengo amigos que han demorado haciendo discos 10 años. O sea, yo a veces me he tomado 3, 4 años haciendo un disco, hasta 5. Sí, pero wow, no, ya la industria va muy rápido y uno no puede dedicarse tanto al detalle, a no ser que, bueno, tengas la pasión y como la estructura para hacer un disco así que de verdad requiera todo ese tiempo. ¿Qué- ¿De tus discos alguno es así? Y llegará, llegará, y llegará, llegaré, y llegará, llegará, y llegará, llegaré. Hay muchos. ¿Cuál es tu, digamos, cuando tu disco tuyo favorito? No, eso siempre es muy difícil. Generalmente es el último porque el último pues es lo que más se acerca a lo que piensas, lo que eres realmente actualmente. O sea, yo no soy el de hace 20 años atrás, ¿sí? Yo soy el de ahora. Entonces las canciones de ahora son las que más se asemejan a lo que soy y claro, es lo que más me gusta. Pero digamos que en producción, que he tenido yo las herramientas para hacer cosas. El Mago es muy interesante porque conté con el primer cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Cali. El mundo entero cambiaré y con mi risa brillaré. Y llegará. Tuve, no sé, el grupo Bahía, Hugo Candelario y su marimba, Osvaldo Espino, que es el trompetista del grupo Nietzsche, el de Cali Pachanguero, el percusionista de Síntesis de Cuba. O sea, había unos músicos impresionantes, el equipo con el que contaba era impresionante, las personas alrededor, la energía, todo. Fue una experiencia muy, muy bonita. Pero, por ejemplo, en Tengo Cada Día es un álbum interesante también porque fue como recoger cosas de personas, de ir a su estudio y grabarlo. Sí, eso también es interesante. Ir hasta la casa del baterista, del percusionista, lo que sea, y que tener ese sonido que es de él solamente. Sí, eso solamente sale ahí. Entonces eso es un álbum bonito y es bien atrevido también. Tiene canciones atrevidas de 7, 8 minutos que encanta hacer eso, que la música se desarrolle sola y que cambie de velocidad y de tiempo y de estructuras. O sea, siento que la gente conoce como muy poco de mi música porque todo el mundo en Colombia siempre, bueno, asocia la música con el trago, con la rumba, y entonces uno siempre, bueno, los que lo contratan a uno son los de la rumba, bueno, y tal, y son los que tienen el billete para pagarle a uno. Pero realmente atrás hay un montón de cosas que quiero decir que no puedo decir porque no es el espacio para hacerlo. Entonces hay una cantidad de música que está ahí en esos discos wow, me gustaría pues mostrarla más. El Caribbean Computer, por ejemplo, tiene mucho de eso también. Muy actual en el sentido, digamos, son cosas que están sonando que tú, digamos, ya estabas un poco pensando hace algunos años atrás. Yo creo que todavía no hemos llegado allá. Creo que todavía estaba muy adelantado, brother. Sí, el retorno de los Mayas Galácticos, por ejemplo,
Eso creo que cuando yo terminé eso, yo dije, bueno, pues ahora me puedo morir tranquilo y ya, y me puse a llorar y dije, bueno, ya, esto es todo. Ya que después de esto, ¿qué? Después de esto, ¿qué? Ya. Una inspiración, un golpe de inspiración. Ese tema, yo no sé, ese tema fue una cosa loca porque lo hice con mi maestro, con Isvan Deli, que bueno, ya falleció hace unos años y que es el papá del mejor percusionista que ha dado Colombia, que es Shango Deli. Y wow, Isvan, que bueno, fue mi maestro en muchas cosas espiritual y muchas vainas. Lógicamente, si iba a hacer un tema con él, no podía estar primero que todo metido en un metrónomo, no podía estar dentro de los estándares de la industria. Tenía que ser algo que rompiera todos los esquemas de lo que conocemos como música comercial. Entonces, claro, dije, bueno, voy a coger mi canción más atrevida, más loca, y se la voy a dar al maestro, y así fue. Y él lo llevó a otro nivel y es un registro bueno de lo que pudimos hacer juntos. Bellísimo. Cuando tú y yo hacemos esto. Y bueno, y ahora estás aquí en Europa. Ahora ando por acá en Europa promocionando. ¿Cuántos días llevas? Wow, ¿cuántos días llevo dando Lora por acá? ¿Lo habías planificado la duración No, o yo estoy loquísimo, hermano. Yo estoy loco. Esto que yo hago no se hace. Por favor, muchachos, no lo intenten en casa. No. Esto es de loco, güey. De verdad, porque, o sea, estoy haciendo una gira autogestionada y voy de loco a tocar, pues, los sitios y la gente, pues, bueno, o sea, sí, me trata muy bien, me lleva tapato, pero realmente, o sea, no es como, no estoy llegando con mi banda, con mi show, con toda la infraestructura del negocio, de la vuelta como es, ¿sí? Entonces, claro, es realmente como una cosa un poquito como gitano, ¿sí? Y más que todo... pero es una buena gira al final? Sí, y llevar... ¿Has la grabado música. los temas que has tocado, los has grabado para sacar de pronto algo por ahí? No, aquí no, pues porque lo que estoy haciendo ahorita es como voy con la CDJ, con la música, mis propios temas y toco con la gaita y canto, o sea, y es muy fácil pues poder moverse así por todas partes, sí. Pero esto, la idea es como hilar, como conseguir a las personas adecuadas para poder hacer una gira pues mucho más grande, pues con todos los juguetes, con todos los fierros, ¿sí? ¿Qué sentiste en los toques que has hecho? La recepción de la gente. Exactamente, eso es lo que vine a buscar. A ver qué pasa con este material nuevo, a ver qué pasa, cómo reacciona la gente, sí. Y ha sido muy bonito, pues, tener esa recepción, no sé, de personas que nunca han escuchado la música de uno, ¿sí me explico? Y que es totalmente culturalmente ajeno, ¿sí? Entonces había una recepción súper bonita y eso me ha gustado mucho. Estoy muy contento con todo lo que se ha hecho. ¿Qué tal París? Muy ¿Qué bien. ciudad de Europa te gusta el ambiente? Wow, me encantó Bremen, ¿sabes? Bremen. Bremen, Austria, me pareció también impresionante. Sí, Viena. Bien. En Viena tuvimos una recepción muy, muy bonita. Sí, es chévere como, no sé, la forma en que la gente entiende la música. Sí. Ok. ¿Y qué se viene para Bernet ahora? Pues bueno, ahorita ir a Estados Unidos, empezar pues bueno a trabajar pues con el estudio de grabación que está allá, sí, empezar a trabajar pues, desde otra óptica, pues, la banda, sí, hacer el show $1,000,000, sí, hacerlo bien bonito, bien chévere. Entonces viene ese proceso. ¿Te viene un disco? Siempre hay música.
siempre hay música ahí rodando. ¿Siempre estás haciendo música? Siempre hay música, siempre hay música. Ahorita, pues, googleame, que está bueno ahorita, que es lo que estamos moviendo, pero, por ejemplo, ahorita me encontré en esta gira a un MC turco en Bremen, una sorpresa que viene. Estuve con señor Gaviria en Barcelona. ¿A quién más me he encontrado por ahí? Varias cosas, personas que me he encontrado por ahí en el camino. Entonces vamos ahí uniendo fuerzas, viendo qué sale. ¿Qué estás escuchando ahora en música? Uy, hay unas playlists que me encantan que se llama Música para un supervillano después de pensando su nueva venganza. O playlists que se llaman, por ejemplo, música para un vampiro Halloween. Sí, esas playlists me tienen encantado. Son puras playlists de música clásica y son perfectas. O la playlist para que te sientas como si fueras de parte del imperio. Esa me fascina también, es genial. ¿Lees, ves películas, algo que le aconsejes a la gente, algo que te guste leer para aconsejarle a la gente? Estoy enamorado de la poesía mágica española, ¿sabes? Y me hago la pregunta de por qué en Colombia nunca se nos enseñó eso. Pues bueno, que nos criaron un montón de fachos también, y cómo nos iban a hablar pues de estos tipos que eran antifranquistas, pero por ejemplo ahorita estoy leyendo a Miguel Hernández y wow, qué volada de cabeza, bro. Y me interesa ahorita Alejandro Pizarnik, me parece increíble. La poesía ahorita me llama mucho la atención. Anteriormente, no sé, leía otras cosas, ¿sí? Me gustaron los libros, por ejemplo, de alta magia y esas cosas raras también. Leía pendejadas como Jodorowsky, ¿sí? Pero ahora entonces estoy enamorado de la poesía y no sé, siento que me nutre leer poesía, porque no estoy buscando un dictamen de nada, ¿sí? Sino que simplemente me distrae y me nutre, me llena de cosas bonitas. Bueno, gracias, Pernet. Hermano. Gracias, bro. Buena. Abrazo, muchachos, cuídense, pórtense mal, tengan mucho sexo, consuman drogas. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, bro. Sí, muy bien. Este episodio ha sido grabado y producido en estudios Condorcet, en París, Francia. Muchísimas gracias a DJ Borja, a Sankoman, quienes fueron las personas que me ayudaron en poder lograr esta entrevista con Pernet. Por favor, si no conocen Pernet, escuchen su música, es impresionante, hay muchas cosas de altísima calidad y como persona, pues indudablemente. Historias con Acento es un podcast de entrevista en las cuales intentamos contar esas historias que son un poco fuera de lo común, historias de vida, de arte, de enseñanza, de lo que sea. Si quieres contar tu historia, si crees que tu historia merece o te gustaría ser parte de una mesa conversando sobre algunos temas, estamos abriendo convocatorias. Pronto, un poco más de información. No olviden, si les gusta este proyecto, si les inspira, si pasan tiempo escuchándolo, por favor, compártanlo con amigos, con familia. Si quieren apoyarnos, tenemos un Patreon en el cual pueden abonar desde $1 simplemente para apoyar este proyecto y que continúe y podamos seguir sacando nuevas historias y abriendo un poco nuevos horizontes. Muchas gracias, mi nombre es Carlos Medina.
Historias con acento.